buenas tardes. Bienvenidos a Bunker Channel. Qué coordinada. ¿Cómo estás, Fran? Valentina, muy bien por acá. ¿Y tú, Vale? Yo estoy feliz. ¡Mira! Me ¡Miren! encanta. Tenemos una invitada. Tremenda invitada, Trinidad Castro, pero unos minutitos. En unos minutitos vamos con la Trini. Valentina, hoy día tenemos mucho de qué hablar. Así es. Se viene una carta. Sí. Afírmate, Sagrada Familia. De tu Tu zona, comuna, de tu zona. De tu zona. Pero antes tenemos un tema que para que no se nos fuera, pero absolutamente ningún detalle, con la Vale lo redactamos. Así que Y lo atentos. leeremos. Y lo leeremos. Y vamos con él. Es la Ley Integral para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Hoy queremos hablar de una ley que quizás muchos han escuchado nombrar, pero pocos conocen realmente. Se trata de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es la Ley 21.675, una normativa que busca enfrentar la violencia de género de una manera mucho más amplia. Claro, porque ya no se trata solo de la violencia física o la que ocurre dentro de una relación de pareja. Esta ley reconoce distintas formas de violencia como la psicológica, económica, sexual, simbólica, digital e incluso la que puede ocurrir en espacios laborales, educativos, políticos o institucionales. Además, establece que la responsabilidad no recae únicamente en las víctimas. El Estado tiene el deber de prevenir estos hechos, proteger a quienes los sufren, garantizar el acceso y la justicia y promover cambios culturales para erradicar la violencia de género. Otro punto importante es que impulsa la coordinación entre distintas instituciones, como tribunales, policías, servicios de salud, educación y organismos especializados para que las personas reciban una atención más rápida e integral cuando denuncian una situación de violencia. El objetivo es claro, que ninguna mujer tenga que enfrentar sola una situación de violencia y que exista una respuesta oportuna, con medidas de protección y acompañamiento. Porque prevenir también significa educar, visibilizar estas conductas y dejar de normalizar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. La invitación es a informarnos, apoyar a quienes lo necesiten y recordar que una sociedad libre de violencia es una tarea de todas y de todos. Si vives o presencias un episodio de violencia, puedes llamar a Carabineros 133, a la PDI al 134 o al Fono Familia de Carabineros 149. Importante. Importantísimo hoy día, frente a todos los sucesos que hemos visto por las redes, televisión y demás. Así que los llamamos a informarse y estar atentos para toda la gente y la comunidad, nuestros niños, nuestros primos, tíos, todos, niñas y niños. Hombres Y atreverse a dar aviso y denunciar. Sí. ¿Y violencia obstétrica también o no? También, ¿Incluida? totalmente, Porque que eso también es es un historia tema de que no género. se habla mucho y sucede bastante. Sí. Se sucede bastante y hoy día igual no se habla mucho, pero han habido bastantes denuncias contra el tema, porque hay más información. Antiguamente era lo que decía el doctor y uno se quedaba ahí, pero hoy día hay más información y esto también nos permite poder realizar las denuncias correspondientes. Igual el parto respetado ya es mucho más normalizado y las clínicas se están cuidando más de eso. Sí, protección ahí en todo el sentido de la palabra. Pero ahora Presentémosla. nos presentamos. Como corresponde. Con bombos y petacas. Bombos y platillos, Francisco. Bueno, yo le... ¡Con las petacas también! Yo la quiero presentar con petaca, po, oye. También se puede. Obvio, Trinidad ¿cierto? Castro, Sí. licenciada en literatura con magíster en escritura en la Universidad de Nueva York. O sea. Esa, internacional y especializada en literatura infantil. Exactamente. ¿De qué nos vienes a interiorizar hoy día? ¿Qué nos vienes a comentar? Oye, no, o sea, primero, gracias por la invitación. Esta nueva casa preciosa, Búnker, me encantó. Y les voy a contar un poquito sobre, bueno, lo que hago. Y en particular hoy les traje un libro para presentar. Qué ¿Qué es hermoso. este? Marilu, ¿quién eres tú? Quizá algunas personas lo conocen en el formato anterior, de la edición anterior, que era azul. Ajá. Pero lo cambiaron. Y Marilu, ¿quién eres tú? Es
mi primer libro sola de literatura infantil, porque tengo otros que hice como en conjunto con otras personas. Yo no ilustro, digamos, la ilustradora también es parte de mi equipo. Y ¿saben sobre qué? Es sobre el síndrome del hermano del medio. Chan, ¿Conocen chan, hermanos del medio que chan. tengan esto, no? Que sufran Sí. de este terrible síndrome. Tú. Yo. Hace poquito me enteré de algunas cosas. Suele ser más típico, eso sí, en familias de 3 hijos. ¿Ustedes Pero cuántos son? Nosotros somos 5. Ah. Somos 5, somos muy, muy seguidos. Los 4 primeros tenemos un año de diferencia, el uno con el otro. Yo acabo de cumplir 41, mi hermana tiene 40 para abajo, no, va a cumplir 40 ahora, y mis hermanos tienen 42 y 43. Y la chica es 5 años menor que yo. Y este libro se llama Marilú, ¿quién eres tú? Porque este personaje de aquí, Marilú, es una niña invisible. Es la del medio de su familia. Ellos son 7. Ya, Ah. son color, son más. Son Pero, hartos. ¿qué pasa con el síndrome del niño del medio? Que el hijo mayor es el mayor. Ay, por fin, Sí. el primero de la familia, todo el mundo chocho. Y el menor, el conchito, la chochera también. el disfrutado. Ahí como... Y los del medio suelen ser como los piolas, Mm. que no hacen problemas, que no tienen protagonismo. No necesariamente son los más callados, pero sí son como los niños que no generan ruido ni bueno ni malo, digamos, pasan más piola, ¿no? Me pasa en mi familia. Yo tengo 3 hijos. Ujú. El mayor, que es el mayor, y la menor, que además es niña. Claro. Entonces, los 2 mayores son hombres y después viene el concho, que además es mujer. Entonces, efectivamente, el de al medio, que ustedes lo conocen, no sé si pasa más desapercibido, pero como que se alaba menos. Exactamente, como que se celebran menos Se las celebran cosas. menos sus cosas. El mayor siempre es la primera experiencia Sí, como padres sí. para eso. Es el primero que sale del colegio, el primero que entra a la universidad, ¿cierto? El primero que va teniendo pequeños logros. Y los conchitos, seamos realistas, o sea, los papás ya no existe ese miedo que hay con los primeros y las aprensiones. Se deja como más No, la y vida. uno los cuida, Sí. uno como que no queréis que crezcan en la guagua. Exacto. A mí me pasó lo contrario. No, nosotras somos 2 y el conchito soy yo. Y era como que me dejaron a la vida. Ya, pero yo también Bueno, soy la ¿sabes? menor. Pasa Y era también como somos que dos. yo estaba a la vida, bueno, me portaba más o menos. Entonces era como la oveja negra. Porque mi hermana era como la exitosa, todo bien, maravilloso, perfecto. Y yo. Entonces como que estaba ahí como un poquito invisible dentro de todos los condoros que me mandaba, pues, ¿cachai? Que pasaban nomás. Pero cacha que en mi familia es distinto porque somos 2 mujeres también, y mi hermana era la revoltosa, entonces yo trataba como de no repetir, Tu hermana es mayor. sí, y yo trataba de no repetir sus errores, ¿cachai? Cosa de que me alabaran y como, Claro. la Valentina, pero tenemos 5 años y medio de diferencia, entonces era harto. Sí. O igual pasa que uno dice, pucha, lo pasaron tan mal los papás con este hermano y uno trata como de, puta, ya, vamos a hacer Claro, la como piola, de no hacer problemas. Exacto, no traer más problemas. Bueno, ese es el caso de Marilú, pero en realidad no es que sea problemática o no, sino que Marilú, que es la hermana del medio, todos sus hermanos tienen talentos maravillosos, ¿ya? Todos tienen talentos maravillosos. Está Beatriz la actriz, Melina la bailarina, todos se destacan por algo. Pero a Marilú le dicen, Marilú, ¿quién eres tú? Como que la gente no registra que existe Marilú, porque no tiene un talento aparente. ¿Y qué número es de hermanos? Ella es la 4ª. Ah, claro, ahí Porque la son ilustración 7, sale como claro, atrásito. y ahí sale como escondidita, ¿no? Y esta pregunta de quién eres tú, yo les contaba a ustedes antes, tras bambalina, que yo cuando chica era muy, muy tímida. Así esta historia en realidad yo la escribí porque a mí me Como hacían reflejo. mucho esa pregunta porque la historia comienza cuando el papá presenta a todos sus hijos, ¿no? Viene una visita y los presenta a todos. Entonces le dice, él es Dante el comediante, Beatriz la actriz, bla, 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 y ella es Marilú. Y le dicen, Marilú, ¿y quién eres tú? Como, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu Y ella gracia? dice, no tengo idea cuál es mi talento. Entonces se pone a intentar buscar su talento y se da cuenta un día que su talento en realidad es ser invisible. Bueno, entonces yo les contaba a ustedes que a mí me hacían mucho esa pregunta porque yo era muy tímida, pero excesivamente tímida. O sea, mi mamá me decía, ya, vamos a ir a comprar, pídele al señor que te dé 1 kilo de pan, y yo no era No. capaz. Mi mamá me decía, nos vamos a quedar aquí hasta que pidas pan. Mi hermano, vámonos, por favor. Y mi mamá, Pero igual te sometieron.
Heavy. O sea, es que era terrible. ¿Ella pensaba que así lo iba a lograr? Yo creo Estaba que bajo yo una creo que se presión, le pasó pero la mano, heavy. Se le pasó la mano un Sí. poquito, pero Tomar en cuenta que igual tu familia es de como de carácter fuerte. sí, pues mi hermano Sí. es de carácter fuerte y pasó eso. Entonces mi mamá me decía, o sea, tienes que superar eso. Yo no le hablaba a un adulto desconocido. Vivía escondida detrás de mi mamá. Me pasaba algo, no sé, había que llevar la cartulina. No llevaba cartulina al colegio y yo no me atrevía a bajarme del auto. O sea, ninguna posibilidad, porque no me atrevía a enfrentar a mi profesora y decirle no traje la cartulina. Mi hermana, que era más chica, me agarraba el brazo. Y decía, Te lleva. lleva ahí, y le dije, Me la imagino. la Trini no trajo la cartulina hoy día. Listo, se solucionó el problema. Ya no importa que la traiga mañana. Pero yo no era capaz Claro. de enfrentar esa situación. Entonces me forzaba mucho a desarrollar mi personalidad. Pero como todos mis hermanos tenían una personalidad, mi hermano era muy divertido, el mayor era como canchero. Como que la gente no cachaba que yo existía, porque claro, pues llegaban los amigos, ¿cierto? Estaban los papás y mis hermanos metidos siempre ahí al Sí, medio. Y de repente me decían, ¿y tú no? Yo soy la Trini, hija de quién no. No tenía idea que existías. Y me lo dijeron muchas veces con esas palabras. Ah, pero tú eres la Cata. Tú no, la Trini. Pero tú eres menor que la Cata. No sabía, la gente no sabía que existía. Entonces así nació esta historia. Que es Marilu, ¿quién eres Pero tú? para, A ¿tú eso partir de esa lo pregunta. atribuyes a solo a tu ser tan para adentro? Yo creo que tenía que ver con que yo era muy, muy tímida y era una persona como que no No lográis exteriorizar. claro, o sea, no participaba como de las actividades sociales, era muy, muy tranquila. Pero eso era fuera de casa o dentro de casa los roles también eran así como que tú... No, yo siempre fui como piola, Ya. no, pero yo tenía muchos talentos, los tengo todavía. No, Obvio. pero no, dentro de casa yo sí existía y tenía mi rol, ¿cachai? Pero yo, por ejemplo, y yo escribí una novela que se llama Maule, en donde hay algunas de esas escenas, en el fondo yo era muy miedosa también. Entonces mi hermano hacían un club arriba del árbol y yo no me atrevía a subir. Entonces ellos jugaban toda la tarde arriba del árbol. Claro, claro. Y yo me quedaba abajo. Entonces yo era la de los mandados. Me decían, tráenos pan. Y yo iba a Tráenos buscar jugo. pan y se los metía en un baldecito Y y yo lo subían. subía. Y yo me quedaba, no me atrevía a subirme. No me atrevía a nada, ¿cachai? Era muy, muy tímida, muy miedosa. Entonces me quedaba Claro. muy fuera de las cosas. Era invisible, digamos. ¿Y Marilú es invisible dentro de su familia también? Marilú descubre este poder que la hace ser invisible, lo practica. Claro. ¿no? Y Para su beneficio. es increíble, puede hacer travesuras, las travesuras más locas, ¿cierto? Lo pasa increíble, siendo invisible, haciendo estas locuras que nadie es capaz de entender, hasta que se da cuenta de que esa libertad que ella siente, después empieza a ver que su familia en realidad parece que no es tan feliz sin ella. O sea, ella la sí era extrañan. importante en ese círculo. La empiezan a extrañar porque ya no está, ya no la ven, ella estaba ahí media escondidita, ¿no? Y un día escuchando cómo la extrañaban y hablaban de ella, decían todas las cosas que extrañaban positiva de de ella. ella. Y ahí ella dice, pucha, en realidad habían tantas cosas que yo de mí misma no veía. Ay, Eso pero no le pasó mira, a mí. mira, déjame leer. ¿Puedo leer esto? ¿Ya? Mira. Hasta que una noche a la hora de cenar todos comenzaron a recordar. Ojalá regresara Marilú, la risueña, la traviesa, la pecosa, Marilú la alegre, la adorable, la graciosa. Ay, si estuviera aquí sería tan diferente. Qué lindo. Qué emocionante, ¿eh? Sí. Sí, bueno, y ahí Marilú decide volver porque se da cuenta en realidad de su valor, ¿no? Como que ella misma no había visto su valor. Y eso puede todavía seguir siendo invisible, pero ahora... ¿En va a qué, ir en qué viendo. minuto Trinidad dejó de ser invisible? Porque ahora no tiene esa timidez No, tan algo grande pasó que en mí. mencionaba. No, yo digo, yo creo Hasta que empezó a escribir. Antes de empezar a escribir, yo creo que soltó No, todo no, ahí antes, en la parrilla. Antes, pero yo te diría que tipo después de la adolescencia... En el yo- colegio todavía. Sí, Ya. yo empecé como a Pero tener... segundo medio, a tener más tercero medio. personalidad. Sí, pero yo creo que tiene que ver también con cómo te empiezan a reconocer, ¿no? Porque a mí me pasaba que era muy buena alumna y empecé como, escribía muy bien. Claro. En música me acuerdo como que
cantaba muy bien, O entonces sea, me quizás hacían le cantar sacaste adelante. partido a tus talentos. A tus Exacto, talentos. y mis talentos Sí. como que empezaron a ser como reconocidos, no, wow, sino que en el fondo, oye, o sea, la Trini lo hace súper bien en esto, la Trini lo hace... Y cuando de afuera también empiezan a reconocer, uno se cree el cuento nomás. Oh, Sí, total. Sí, pasa. Y a veces dicen que se me pasó un poquito la mano con la perso. Yo creo que No, está está bien, perfecto. está Yo bien. creo que en este trío Sí. no podemos pelearnos la perso. Para nada. Oye, Trini, pero- ¿tú le darías un consejo a los hijos invisibles o a quién? O a los adultos, porque también pueden haber adultos que todavía están en una ¿O qué etapa. podemos hacer los padres para Como tratar de apoyo. como apoyo a nuestros hijos del Mira, medio? yo que trabajo en educación, siempre se dice el refuerzo positivo específico. ¿Ya? Ajá. ¿Qué significa que el refuerzo positivo específico? Que no es como, ay, qué bien, ay, qué lindo, ay, no. Hay que tomar realmente lo que hace que eso sea especial, que tu conducta fue la correcta, ¿no? Oye, me encantó, no sé, uno lo dicen cuando estamos trabajando con el lenguaje, por ejemplo, me encantó el uso de las palabras que hiciste. Ah, cuando perfecto. respondiste eso. No Algo que solo muy hace bien. esa persona. Algo específico que tú hiciste ahí, y eso hace que uno, no necesariamente solo que hace una persona, pero lo quiero llevar como esta idea del refuerzo positivo específico que se utiliza en educación, lo que hace es que te da confianza en ti mismo. Y reconocerlo en el momento también. Exacto, hice esto bien. Lo mismo con esto, o sea, el reconocimiento, el refuerzo positivo, ¿cachai? Como reconocer lo que estáis haciendo, reconocer también, o sea, pensemos cuando, no sé, en una familia queda la embarrada, peleas todo el mundo, ¿En cuál? Y tú tienes a un niño que no reacciona, que no hace nada, que no suma a la pelea, que no... No suma ni Bueno, resta la ahí uno situación. podría decir, oye, pucha, gracias por no Claro. Claro. sumar más estrés a la situación, en verdad me ayuda mucho que mantengas la calma en este tipo de situaciones, que es una cuestión que pasa desapercibida, ¿cachai? Son como esos pequeños Y también detalles. mencionarles Oye, que una pelea no es algo normal. Porque hablando de son- eso, Ah, pero todos peleaban. Claro. No, pero el otro día, mi hijo del medio tuvo un conflicto en el colegio con un niño menor, ¿ya? Por las láminas. Es lo mismo te iba a decir, te apuesto que es las láminas de... Entonces, fútbol. jugando, mi hijo le había ganado las láminas. Y el niño se desesperó un poco, se enojó negó- bastante. se negó a No, entregar. se las entregó, pero se enojó mucho. Y le empezó a pegar a mi hijo. ¿Ya? Y mi hijo devolvió las láminas. Y en eso estaba la inspectora ahí y le pusieron una anotación positiva. No Por reaccionó eso, al porque en el al fondo conflicto. supo Entendió que era sí, mayor. y Claro. mantuvo la calma, no dijo nada, entregó, pero me pareció, hablando del refuerzo positivo, como muy bien de parte de esa inspectora Totalmente. haberlo valorado y esa haberlo cuestión. como puesto ahí en papel, digamos, sí. como... Y entender que no es lo lógico. O sea, no es que siempre que alguien genere conflicto ante algo, tú tienes que ceder. No, claro. es la conducta típica. No. Pero me lo imagino que lo tomó con una altura de mira que O se sea, vio si mayor. hubiese ¿cachai? sido su hermano, le devuelve la patada, pero... Obvio, pero vio a un niño más pequeño. Pero claro, seguramente, supo y mantener dijo- como la Yo creo la que evaluó la situación. Sí. Dijo, voy a salir perdiendo porque, claro, si agrega a un niño menor, pero bien, No, bien súper ahí, bien. súper. Sí. Me Oye, parece... y yo también creo importante como para cerrar el tema, no solo este refuerzo positivo, porque a veces, sino que intentar de verdad darle la oportunidad a los niños de encontrar algo de lo que ellos se sientan orgullosos, ¿no? Un hobby, fomentar algún gusto, si el cabro quiere explorar en la música, que aprenda algún instrumento, y si no le resulta tratar con otro, hasta que encuentre algo que lo haga sentir que está como en su lugar. Yo estoy y en que ese algo de lo que se puede proceso. sentir orgulloso. Mi hija ha pasado, pero por tantas cuestiones. Desde jugar, no sé, vóley hasta hockey, baile, danza y está en la búsqueda. Hay que seguir. Y ahí seguimos, en pie. Que no abandonen- Apoyando, que no apoyando, abandonen apoyando. No es tan fácil, rápido. no es fácil. No es fácil. No es fácil en Sí. tiempo, no es fácil Sí, económicamente. porque sale del colegio y uno tiene que correr para allá, Sí. correr para acá. Que la cuestión, que el traje, que el vestuario y todo es, pero... Oye, Trini, ¿qué potente. otros libros tienes? Nómbralos. Tengo, bueno, de Amanuta, que es una editorial como pequeñita, como media boutique, pero muy, muy conocida de literatura infantil chilena. Tengo Marilu, ¿quién eres tú? Y tengo un libro que se llama Vivir un terremoto, que es de cómics. Y ese es el primero que yo hice, que lo hice con un grupo de personas.
Y ahí hay 3 historias mías, de las 7 historias, son cómics. 2 de ellas son de la zona, Ah, del Maule. del Maule. Una es del patrimonio, cuando en el fondo se dio esta discusión para el terremoto de qué hacer con estos edificios patrimoniales, si se destruían, no se destruían. Bueno, igual... Todavía Rubén estamos en Muñoz eso. Se demolió el 2016, No hace mucho. más o menos. Sí. Pero en Pero el ahí fondo, está igual, ahí dejaron muros más o menos. Sí. Claro, bueno, es que eso pasa, o sea, ¿qué hacer con el Teatro Victoria, por ejemplo? O sea, no es fácil. Entonces, un poco esta pelea que lo primero que uno dice es lo más fácil es derrumbar y poder usar el, ¿cierto? Pero, pucha, ¿qué pasa con el patrimonio? Uno es de eso. Y otro es, en el fondo, esta historia de los pescadores en Iloca que apenas pudieron salir a pescar porque los ayudaron. ¿Se acuerdan que vino Felipe Cubillo y todo el Tienes cuento? razón. Ellos pescaron y llevaron pescados a Villa Prat. No sé si se acuerdan No de te puedo eso. creer. Para No me ayudar a la acordaba gente de de eso. Villa Prat que estaba con... Qué maravilla. con problemas. Bueno, invitemos a la gente a tener libros en sus casas. Sí. ¿La edad Ya, para los libros, lindos. Trini? ¿Tiene alguna edad en específico? Mis otros libros que son de zigzag, yo te diría que son como de 3 o 4 años hasta 7 Ya. años. También hago talleres de literatura. Eso te iba a preguntar, ¿talleres próximos? Sí, para aquellos que ¿Se quieren vienen para acá? escribir, acaba de terminar- ¡Excelente profesora! acaba La de terminar mejor. la primera versión. Fui parte La de ese Vale- taller. Sí, la Vale estuvo ahí Ay, pero escribiendo, con pero tutti. en llamas, así que próximamente vamos a ver los libros Muy de la Vale bien. publicados. Maravilloso. Y ahora voy a hacer una versión online, porque me escribieron mucha gente de Talca, gente de Rancagua, que pucha, les complicaba venir a Curicó. pero- Atrévanse a Sí. meterse a esas cosas. A veces decimos como, no, yo soy cero esto, pero de repente es rico probar. Se van cosas desarrollando distintas habilidades también, que de sí. repente no sabemos que están. Fue pura gente sin experiencia. Una persona tenía experiencia y, oye, Estupendo. todos, o sea, la curva Sí. de aprendizaje increíble. No, y También como va mucho en la evolución, profe. la evolución. Sí, pues si la profe es seca, obvio. Aparte un ratito nos leía cuentos. Y nosotros... Qué Hablábamos de entretenido. literatura, aprendíamos, hacíamos ejercicio, muy entretenido. Muy bueno. Así Me que encanta. en Atentos a tus en redes. Trini Castro Amenábar, Ahí vamos a colocar abajito el Instagram de la Trini para que puedan contactarla y estén atentos Eso. a los talleres que se vienen. voy a Y estar publicando inscríbanse. información. Sí, Eso, sí, inscríbanse y son pagados. Obvio. Obvio, Obvio, es su trabajo. obvio, es el Los trabajo de libros, ella. todo. Hay Así que que, financiar por el supuesto. talento. Sí, Sí. para poder hacerme ahí ponerme unos fotos. Unos- Chin chin, ahí vamos a tener unos canjes de Botox. Ya, Fran, vamos a la pausa. Ya, vamos a la pausa. Muchas Volvemos. gracias, Trini. Gracias Trini. a ustedes por Besito. la invitación. Muchas Chao. gracias. Nos y vemos vuelven. a la vuelta. Chao.